السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que favoreció unos meses sobre otros y dispuso que Ramadán sea el mes del Corán. Le alabamos, buscamos ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Alhamdulillah alladhi jama'ani bikum. Alabado sea Allah que me ha reunido una vez más con todos vosotros, hermanos y hermanas, después de tantos años que no pudimos dar clases en esta bendita mezquita. Agradezco una vez más a la directiva, a la lejna de la mezquita, por depositar mi confianza en mí y le pido a Allah que los bendiga por todo lo que hacen y les facilite el camino al paraíso. Amén. Estamos en Ramadán. Y si hay algo característico de este bendito mes, hermanos y hermanas, es que es el mes del Corán. Nadie duda de este tema o de este asunto. Ramadán es el mes del Corán. De hecho, lo que nos demuestra más la importancia de este mes es que en un hadith auténtico que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, nos cuenta los hadithes que Jibril alayhi salam solía venir en Ramadán todas las noches, no solo una noche o las 10 últimas noches, no, todas las noches desde la primera noche de Ramadán. Jibril solía venir todas las noches. ¿Para qué? Para enseñar el Corán al profeta sallallahu alaihi wasallam, para explicarle el Corán. حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Así nos dice el hadith en idioma árabe. Por tanto, Jibril todas las noches descendía donde el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Para qué? Para enseñarle más sobre el Corán, para explicarle más sobre el Corán, para repasar más sobre el Corán. Por tanto, si Jibril, el mejor de los ángeles, hacía esto con el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mejor de los profetas, en el mes de Ramadán, nosotros con más razón debemos dedicar este mes a estudiar más el Corán. Por eso es parte de mi costumbre en Ramadán dedicarlo siempre exclusivamente para explicar las suras del Corán. Hemos explicado en esta mezquita, por la bendición de Allah, el significado paso por paso de Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lo hemos explicado en esta mezquita. Después hemos explicado en esta mezquita al siguiente año Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. La hemos explicado en esta mezquita. Después al siguiente año explicamos Qul a'udhu bi rabbil falaq. También paso a paso, aleya por aleya en esta bendita mezquita. Después, otro año más, hemos explicado en esta mezquita Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Lo hemos explicado en esta mezquita. Y ahora este año, bifadlillah, este año en el que estamos, en el 1444 de la Égira, lo que corresponde al año 2023, nos toca explicar otra sura más
que es la sura que va antes de Surat al-Ikhlas. La sura que va antes de Surat al-Ikhlas, la número 111, que corresponde a Surat al-Masad. Surat al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. En este Ramadán, inshallah, vamos a explicar esta sura aleya por aleya, paso por paso, sacando beneficios en cada clase que me toque aquí con vosotros, inshallah, todos los martes. Y fijaos si es importante este hecho de explicar las aleyas, las suras del Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en un bellísimo verso del Corán, en una bellísima ayah del Corán, nos dice en Surat al-Isra, dice Allah: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dice Allah en el Corán, lo que se puede traducir en español: ciertamente este Corán guía a lo más recto y justo. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadha al-Qur'an yahdi, guía a lo más recto y justo. Y albricia a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una grandísima recompensa. Por tanto, al-Qur'an yahdi, inna hadha al-Qur'an yahdi. ¿Qué quiere decir? El Corán entonces es guía. El Corán nos guía, nos enseña lo que más nos va a beneficiar, lo que más necesitamos en nuestra vida cotidiana. Y es importantísimo, cuando abramos el Corán, tener presente este hecho en nuestros corazones y nuestras mentes. Es que el Corán es hidayah, huwa kitabu hidayah. El Corán yahdi, en él hay luz y hay guía para poder transitar en esta vida de la forma más acertada posible. Y el que no conoce el Corán, ya sea porque no es musulmán, o ya sea que es musulmán pero no lee el Corán o no lo entiende, se asemeja a una persona que quiere emprender un camino que está oscuro, no hay luz, y no se lleva consigo ninguna linterna ni nada, ni luz ni nada. Esta persona, si transita por ese camino, tiene más las de equivocarse, de que le ocurra alguna desgracia, de que pise a algo sin darse cuenta, de que lo ataque algún animal peligroso, etcétera, etcétera. En cambio, quien tiene el Corán, quien conoce el Corán, quien entiende el Corán, en ese camino puede transitar, porque el Corán es luz, le alumbra todo el camino por el que transita. Y el dunya, esta vida, es así. En la vida hay oscuridades. Se te plantean muchas veces cuestiones y tú no sabes qué hacer. Llamas a tus amigos: mira, me ha surgido este problema, no sé qué hacer. Llamas a todo el mundo, pero no piensas en abrir el Corán, en leerlo y quizás encontrar la respuesta a tu problema en Kitabullah. Porque Allah nos dice: Inna hadha al-Qur'an yahdi. Allah nos dice que este Corán guía. Por tanto, si Allah te dice que guía, que te muestra lo correcto, la verdad, entonces 100% debes tener la firmeza de que el Corán te va a guiar en ese problema que te ha acontecido. Y no tienes que dudar. Y esto es parte del imán billah, ya que en el Corán hay palabras, hay verdades, hay frases, hay pautas que nos enseñan cómo transitar en esta vida, cómo vivir esta vida. Hay, como dirían los sabios, huwa wahyu, es una revelación, y la revelación no se equivoca. Lo que proviene de Allah no es propicio al error, siempre se acierta. Si tú haces caso a lo que te dice el Corán, en lo que vives, nunca te vas a equivocar. Y no tenemos que ser, hermanos y hermanas, de aquellos que le dieron la espalda al Corán, mimman hajaru al Corán. No tenemos que ser de esta gente que le dio la espalda al Corán, que han ignorado el Corán. Y darle la espalda al Corán puede ser de varias formas. Una de esas formas, huwa hajru tilawatihi, es decir, no leerlo. Una forma de darle la espalda al Corán es que no lo leas. Y que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mezquita se pregunte, antes de Ramadán, ¿cuándo fue la última vez que leyó el Corán?
Habrá personas que verán que a lo mejor desde el año pasado, desde el Ramadán pasado, no ha abierto el Corán. Esto es una forma de darle la espalda al Corán, de ignorar el Corán. Esta es la primera forma de ignorar y darle la espalda al Corán, no leerlo. Porque alguien puede decir, hermano, es que yo no sé leer árabe. Yo no sé leer árabe. Respuesta, dicen los sabios, la primera cosa es que debes aprender árabe. Alhamdulillah, hoy en día existen academias, institutos, escuelas de idiomas, etcétera, etcétera, para aprender árabe. Entonces tú tienes que sacar tiempo para aprender. Imagínate que no puedes, tienes alguna excusa y no puedes. La siguiente forma de abandonar el Corán, darle la espalda al Corán, es no escucharlo. Verás, esta persona que te dice, es que no sé leer, hermano, pero verás que tampoco lo escucha. Si realmente te interesara el Corán, la guía del Corán, lo escucharías. Hajru sama'ihi. Es decir, tampoco lo escucha. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el Corán? Quitando Ramadán. ¿Cuándo fue la última? Que cada uno de nosotros se pregunte. Porque es una forma de darle la espalda al Corán. Por eso si estamos todo nuestro año dándole la espalda al Corán, después cuando tengamos alguna enfermedad, nos pase algo, brujería, algún jin, escuchamos. Si podéis, hermanos, acercaros un poco adelante para que haya espacio para los que vayan entrando a la mezquita. Jazakumullahu khair. Tafassahu yafsahillahu lakum. Entonces decíamos, quien le da la espalda al Corán no lo lee en todo el año, no lo escucha en todo el año. Cuando le pasa alguna desgracia, brujería, decíamos, que te ataca algún jin, que tienes alguna enfermedad, entonces te dicen, lee el Corán, hermano. Aunque lo leas, no va a tener efecto en ti, porque tú has estado todo el tiempo abandonándolo. Por eso muchas personas te dicen, que mira, he leído el Corán, he hecho de todo, pero no me curo. El jin no se quiere salir, la brujería, nada, no me tiene que... nada. Porque no tenemos que recurrir al Corán solo cuando tenemos problemas. Ta'arraf ila Allah fi al-raja ya'rifka fi al-shidda. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi al-raja ya'rifka fi al-shidda. Conoce a Allah cuando todo te va bien y Allah se acordará de ti cuando las cosas te vayan mal. Por tanto, una forma también de abandonar el Corán es no leer, no escucharlo. Otra forma de abandonar el Corán, de darle la espalda al Corán, es no llevarlo a la práctica, no actuar conforme a él. Hajru al-amali bihi, no actuar conforme a él. Otra forma de darle la espalda al Corán es que cuando tengo algún problema, no dejo que sea con alguien, no dejo que sea el Corán quien juzgue entre nosotros. Bueno, ¿quién tiene la razón en esto? ¿Tú o yo? Llamamos a cualquier persona, no. Dejemos que el Corán sea el que juzgue entre nosotros. Porque si cada vez que tenemos que decidir algún problema recurrimos a la gente y no recurrimos a lo que Allah nos dice en su libro, en el Corán, eso es otra forma de abandonar el Corán. Por tanto, nosotros no queremos ser de los que abandonan el Corán, ya sea su recitación, su comprensión, el llevarlo a la práctica, etcétera, etcétera. Y por eso dedicamos siempre los meses de Ramadán a estudiar, explicar el Corán. Para que tú cuando lo recites, por ejemplo, esta sura que nos toca explicar, Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabin, para que cuando tú la recites sepas lo que estás diciendo, o cuando la escuches entiendas lo que estás escuchando y eso tenga efecto en ti. Y vamos a extraer beneficios de esta sura, luces, pautas, principios que te van a servir en tu vida día a día, para que no te equivoques a la hora de tomar alguna decisión y para que siempre transites en el camino correcto y adecuado. Por tanto, la sura que vamos a explicar, esto solo era una introducción, la sura que vamos a explicar en estas clases, inshallah, todos los martes, es la 111, como dije, Surat al-Masad. Y la primera pregunta que nos surge es, ¿cómo se llama esta sura? ¿Cómo la llaman nuestros sabios? El nombre más conocido de esta sura es Surat al-Masad. ¿Qué significa al-Masad en idioma árabe? Al-Masad huwa al-lif. El lif es decir, las fibras de la palmera. Los hilitos estos, las fibras de la palmera. Eso es al-Masad.
Y veremos por qué recibe este nombre en las clases posteriores que tengamos aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas. وقد ذكر العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره التحرير والتنوير فقال: وسميت هذه السورة في أكثر المصاحف والتفاسير سورة تبت. وقد سماها العلامة ابن العربي المعافري المالكي فقال: سورة ما كان من أبي لهب. وقد سماها جمع من المفسرين فقالوا كأبي حيان فقالوا سورة اللهب. وقد سماها آخرون فقالوا سورة المسد. Todos estos son nombres de esta sura. El primer nombre que le dan, el más conocido, es el que os he dicho, Surat al-Masad, es decir, la azora de las fibras de la palmera. El segundo nombre que recibe es Surat Tabbat, y estos son los más conocidos, Surat Tabbat. Es decir, es Surat Tabbat, que significa aquel que Allah ha condenado, aquel al que Allah ha condenado, porque esta sura habla de un tío del profeta sallallahu alaihi wasallam que se llamaba Abu Lahab y que era un gran enemigo del profeta sallallahu alaihi wasallam y que insultó al profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, esta sura habla del tío del profeta sallallahu alaihi wasallam que insultó al profeta sallallahu alaihi wasallam y por eso recibe ese nombre de Surat, como la llaman, Surat Tabbat, y también Surat Abi Lahab, también entre sus nombres. ¿Dónde fue revelada esta sura? ¿Dónde fue revelada esta sura? أين أنزلت? ¿Dónde fue revelada esta sura? قال العلامة ابن عاشور, este gran sabio, Ibn Ashur, que es tunecino, de Túnez, un gran sabio del Corán y del idioma árabe, y dijo que esta sura hay consenso entre todos los sabios en que fue revelada en la Meca. قد اتفق العلماء أن هذه السورة أنزلت في مكة في السنة الرابعة من البعثة. Esta sura fue revelada 4 años después de que Allah eligió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero y profeta. 4 años después, es decir, fue de las primeras suras que fue revelada. Es más, esta sura, Surat Tabbat Yada Abi Lahab, fue revelada después de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim. Después de esta sura fue revelada Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Y nosotros la vamos a explicar aquí paso por paso, poquito a poquito, palabra por palabra, traduciendo al español y extrayendo beneficios que nos van a servir en nuestra vida. ¿Y por qué decimos que fue revelada en la Meca? Hermano Hisham, ¿y qué es lo importante de saber dónde fue revelada una sura? A mí, ¿qué me beneficia saber que esta sura fue revelada en la Meca o en Medina? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me beneficia a mí como musulmán saber que esta sura ha sido revelada en la Meca y en Medina? Sí, ha sido revelada en la Meca. ¿Y qué hay después de eso? Es importantísimo, hermanos y hermanas, conocer esto, porque el periodo de la Meca es un periodo que se caracteriza porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba fi halati dha'fi. El profeta vivía en una época de debilidad. El Islam era débil. Y cuando nosotros sabemos que esta sura es de la Meca, significa que fue revelada en un momento en el que los musulmanes eran débiles. ¿Qué aprendemos con eso? Que cuando nosotros estemos en una situación de debilidad, hay que actuar según las suras que son reveladas en la Meca. Hay que actuar según las suras que han sido reveladas en la Meca. Así hay que actuar, porque Allah, si lo ha revelado en el periodo de la Meca, es para decirles a los musulmanes: oh musulmanes, actuad así, tal como se enseñó en esta sura.
Y cuando decimos que una sura es de Medina, fue revelada en el periodo de Medina, es porque los musulmanes en ese momento eran una sociedad fuerte, para que así también tú actúes cuando estés en una situación de fortaleza, también actúes de esa forma que nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Por eso es importante conocer este hecho. ¿Y cuándo es considerada una sura que es de la Meca y cuándo es considerada que una sura es de Medina? Dicen los sabios, todo el Corán que ha sido revelado antes de la Hijra es considerado de la Meca. Y todo Corán que ha sido revelado después de la Hijra es considerado de Medina, aunque haya sido revelado en la Meca. Por ejemplo, una ley que todos vosotros, inshallah, conocéis. Una ley que todos conocéis, de las últimas que han sido reveladas. La ley que dice: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan". ¿Alguien sabe dónde fue revelada esta ley? Que responda alguien. Esta ley, "El-yawma akmaltu lakum dinakum", ¿dónde fue revelada? En Arafat. Ahsan. Fue revelada en Arafat, es decir, en la Meca. Pero esta ley, mira, fijaos, ha sido revelada en la Meca, en Arafat. Pero aún así se considera que es de Medina. ¿Por qué? Porque fue revelada después de la Hijra. Después de la Hijra. Por tanto, todo lo que haya sido revelado después de la Hijra es considerado de Medina, aunque haya sido revelado en la Meca. Aunque haya sido revelado en la Meca. Por tanto, esa es la importancia de conocer qué es de Medina y qué es de la Meca para así actuar conforme a ello. ¿Y por qué fue revelada esta sura? ¿Por qué fue revelada? Sabab al-nuzul. Limada unzilat hadhihi sura. ¿Por qué fue revelada esta sura? Fijaos, así es como se estudia el Corán. Cuando nosotros queremos entender el Corán, hay que empezar por todo esto. Es decir, el nombre de la sura, dónde ha sido revelada, cuándo fue revelada, por qué fue revelada, y ya después te metes aleya por aleya para entenderla, porque toda esta introducción te ayuda a comprender más el Corán. Por eso os sorprenderéis, muchos hermanos y hermanas me dicen: hermanos, yo leo siempre el Corán, pero nada, no me emociono. Yo veo a los imames en la Meca, en Medina, lloran, se emocionan, pero yo nada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ellos entienden lo que están recitando. Tú no lo entiendes. Tú no entiendes lo que estás recitando. Si yo te digo qué significa min sharri ghasiqin idha waqab, ¿qué quiere decir min sharri ghasiqin idha waqab? ¿Qué quiere decir eso? Por eso no lo entendemos. Y lo hemos explicado en esta mezquita. Entonces, por eso no tiene ese efecto el Corán. Nosotros queremos disfrutar el Corán. Cuando lo recitemos o cuando lo escuchemos, queremos entender lo que estamos escuchando o leyendo, para así disfrutarlo, para así que tenga efectos en nosotros y podamos emocionarnos con el Corán, porque es lo más dulce de esta vida, emocionarse con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Sabab nuzul, ¿por qué fue revelada esta sura? En 10-15 minutos nos levantamos a rezar. ¿Por qué fue revelada esta sura? Sabab nuzul nos lo cuenta Ibn Abbas, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es un hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Abro paréntesis, todo hadith que encontréis que está en Sahih al-Bukhari o Sahih Muslim es auténtico, es correcto, es verídico, cógelo sin miedo alguno. Es correcto y es verídico. Dice Ibn Abbas, ¿por qué fue revelada esta sura? Dice: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وهذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان
يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. En español nos cuenta Ibn Abbas que cuando fue revelada la ley وأنذر عشيرتك الأقربين, cuando fue revelada esta ley y advierte, ¿qué quiere decir? Y advierte, aconseja a tus familiares más cercanos, es decir, háblales del Islam a tu familia, o profeta o mensajero de Allah, háblale del Islam a tu familia más cercana. Porque al principio, situémonos, estamos en la Meca, los musulmanes eran muy pocos y el profeta solo hablaba del Islam, invitaba al Islam de forma privada, no lo hacía en público. Hay un dars ahí en mitad cerca de la Kaaba, delante de todos, de Quraysh, no, porque le podían hacer daño, etcétera, etcétera. Entonces el profeta hacía da'wah, enseñaba el Islam en privado, a solas con la gente. Pero llega un momento en el que Allah le dice, ya está, ahora tienes que invitar a tu familia, ahora tienes que hacerlo público, el Islam, ahora hay que invitar a la gente abiertamente al Islam, no hay que esconderse, hay que hablar abiertamente del Islam. Entonces el profeta, ¿qué hizo? Cuando le fue revelada esta ley y advierte, aconseja a tu familia más cercana, ¿qué hizo? Se subió, dice, Haraja, salió el profeta sallallahu alaihi wasallam de su casa y se subió, escaló hasta llegar a la montaña de Safa, hasta una montaña que es Safa o el Marwa. Todos los que hayan ido al Hajj o a la Umrah sabrán que es una montaña ahí en Safa, que está cerca de la Kaaba. Entonces se subió ahí a un lugar elevado. Fijaos, abro paréntesis, fijaos la preocupación del profeta sallallahu alaihi wasallam de hacer llegar el Islam a la gente. Se subió a lo más alto y empezó a decir Ya Sabaha, así, elevando la voz, Ya Sabaha. ¿Qué significa esto? قال ابن حجر في الفتح يا صباحا أي هجم عليكم صباحا. وهذه الكلمة تذكرها العرب عند إرادة الاجتماع لأمر عظيم. Cuando los árabes dicen esta palabra ya sabahá, significa venid rápido, que hay algo importantísimo que acaba de pasar. Entonces todo Quraysh, las tribus, empezaron a preguntarse ¿quién es este el que está llamando, que nos está citando? ¿Quién es? Dijeron Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces empezó a decir el profeta, oh tribu de Abd Manaf, era de su familia, oh tribu de Abdul Muttalib, ibn Abdul Muttalib, también de su familia. Empezaron todos a reunirse y estaba Abu Lahab. Abu Lahab es el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta tenía 10 tíos. 6 se murieron antes de que él sea profeta y 4 vivieron cuando él era profeta. 2 eran musulmanes de sus tíos y 2 no eran musulmanes, no le creyeron. Los 2 de sus tíos que sí se hicieron musulmanes y le creyeron al profeta es Hamza y Al-Abbas. Hamza y Al-Abbas. Y los 2 tíos que no le creyeron al profeta es Abu Lahab y Abu Talib. Estos 2 tíos no le creyeron al profeta. Entonces empezaron todos a reunirse y dijeron, ¿por qué nos citas aquí a Muhammad? El profeta les dice, os voy a hacer una pregunta. Si yo os dijera que detrás del valle de esta montaña hay un ejército que está a punto de atacaros, ¿me creeríais? ¿Me creeríais?
Si yo os digo que hay un ejército que todos vosotros no habéis visto, pero está detrás de esta montaña, que viene aquí a la Meca a atacaros, ¿me creeríais? Dijeron, "Ma jarrabna alayka kadhiba". Nunca nos has dicho una mentira, nunca te hemos pillado una mentira. Sí, te creemos. Dice el profeta, pues entonces que sepáis que yo soy un mensajero de Dios y os invito al Islam, porque de lo contrario, el día del juicio recibiréis un doloroso castigo. Un doloroso castigo. Y entonces se levanta su tío, Abu Lahab, que estaba ahí presente, y le dijo, maldito seas, tabban laka, condenado seas, maldito seas, fracasado seas. ¿Para esto nos has llamado? ¿Para esto nos has citado? Por tanto, es un insulto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nosotros vamos a aprender, porque suele pasar de vez en cuando, los que vivimos en Occidente, alaikum salam, que se insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta sura nos enseña cómo actuar. Allah no le dice al profeta, vete y peléate con él, con Abu Lahab. Por tanto, nosotros, cuando alguien insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam, no hay que ir y pelearse con él. No hay que ir a quemar contenedores, ni a armar jaleo en las calles. Porque el profeta no le dijo, porque Allah no le dijo en esta sura al profeta, cuando le insultó su tío Abu Lahab, no le dijo a Allah, vete y quema contenedores, vete y destroza las calles, o destruya las instalaciones, etcétera, etcétera. Para nada. Sino que fue revelada al contrario. Las leyes del Corán nos dicen, fasbir ala ma yaqulun, fasbir ala ma yaqulun. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Dice Allah en el Corán, y sé paciente contra sus ofensas, y sé paciente cuando te insulten, ya que Allah es quien se encargará de ellos. Por tanto, Abu Lahab se levanta y dice, maldito seas, para esto nos has convocado, y cogió y se fue. Y entonces ahí fue revelada esta sura entera. Fue revelada en ese mismo momento. Cuando Abu Lahab se fue, vino el ángel Jibril para recitarle esta sura al profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que Allah le dice al profeta que ese Abu Lahab está condenado, está perdido, va a entrar al infierno. Primer beneficio, en 5 minutos nos levantamos a rezar. Primer beneficio, abro paréntesis, ¿qué aprendemos con esto? Que todos los profetas y toda la gente que invita al Islam sí o sí van a recibir críticas, insultos, gente que no quiere escuchar tu mensaje, tal como le ha pasado al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le dijo Abu Lahab, alihad tabban laka, alihad jama'tana, condenado seas, fracasado seas, para esto nos has invitado. Primer beneficio que aprendemos es que toda persona que invita al khair va a ver quién lo va a criticar y quién lo va a insultar. Pero como sabemos que esta sura es de la Meca, es una sura en la que los musulmanes eran débiles, Allah nos enseña a ser pacientes. Fasbir ala ma yaqulun. Dice en otra ley, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Y se han burlado de otros mensajeros anteriores a ti. Allah mismo le dice esto al profeta para calmarlo, para tranquilizarlo. Entonces nosotros los musulmanes en Occidente, si se insulta al profeta sallallahu alaihi wasallam, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos, ser pacientes y saber que es Allah el que se encargará de eso, de darle el merecido que corresponda a quien ha insultado al profeta. Pero eso sí, nosotros condenamos esos insultos, rechazamos esos insultos, tal como Allah ha rechazado lo que ha hecho el tío del profeta Abu Lahab. Por tanto, el primer beneficio que aprendemos es que sí o sí quienes invitan al khair van a recibir críticas, etcétera, etcétera. Segundo beneficio que aprendemos de esta parte es que es importantísimo hacer da'wah, ahamiyat ad-da'wah fi zaman al-istid'af. La importancia de hacer da'wah, de enseñar el Islam en los momentos en los que uno está débil. Ya que el profeta, a pesar de su debilidad, de que los musulmanes eran muy pocos en ese momento cuando fue revelada Surat al-Masad, los musulmanes eran muy pocos.
Pero aún así el profeta hacía da'wah, enseñaba el Islam. Entonces no vale decir, oh hermanos, que nadie nos hace caso, dejemos invitar al Islam para otro momento, que los musulmanes seamos muchos, etcétera, etcétera, que aquí somos muy pocos, que estamos débiles, etcétera, etcétera. Y esto no es así. El profeta hizo da'wah, enseñó el Islam a pesar de la dificultad. Y dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fi Majmu' al-Fatawa, dijo, la época en la que se insulta, الزمن الذي يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن استضعاف للمسلمين. Toda época en la que veas que se insulta al profeta, esa es señal de que los musulmanes en ese momento están débiles. Fíjate, Abu Lahab insultó al profeta en la Meca, y la Meca era una época de debilidad. Por eso, de las señales de que los musulmanes están débiles es cuando ves que de vez en cuando sale gente insultando al profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero esto, ¿qué nos tienes que hacer? ¿Cómo responder nosotros? Con paciencia e invitando más al Islam. Porque el profeta hacía da'wah en esos momentos. El profeta hacía da'wah. Fijaos, alzaba su voz. فَهَدَفَ يَا صَبَحَا, gritando, os invito al Islam. Entrad al Islam. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. Decid la ilaha illallah y estaréis y triunfaréis en la otra vida. Por tanto, lo que aprendemos es hacer da'wah en los momentos de debilidad para que así Allah esté complacido de nosotros. Y termino con una cosa del suhoor para beneficiar. Termina esta clase, la primera clase. En la próxima clase del martes hablaremos de qué quiere decir تبت يد أبي لهب وتب. Lo explicaremos en la próxima clase sacando los beneficios que contiene esta ley. Abro paréntesis, siempre lo digo, el tema del suhoor. El suhoor, ¿cuándo es? Muchos hermanos preguntan cuándo tomo el suhoor, a la 1 de la madrugada, a las 2, a las 3. Los sabios nos dicen que el suhoor es el tiempo que hay entre el primer adán del fajr y el segundo adán del fajr. Es decir, بين الفجر الكاذب والفجر الصادق, entre el fajr falso y el fajr verdadero. ¿Cuándo es ese tiempo? Dicen los sabios marroquíes, قد قال بعض العلماء المغاربة, en un verso poético, dijeron cuándo es el suhoor, cuándo hay que comer el suhoor, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo تسحروا فإن في السحور بركة. Comed el suhoor, levantaos por la noche a comer el suhoor, porque en el suhoor hay baraka, hay bendiciones. ¿Qué quiere decir baraka en idioma árabe? Le barak fik, barakallah lak. ¿Qué quiere decir baraka? Siempre lo decimos, al-barakatu hiya kathratul khayri wa dawam. Cuando alguien te dice barakallahu fik, significa al-baraka, abundancia de bien y que permanezca siempre contigo. Cuando alguien te dice barakallahu fik, es como si te dijera que Allah te dé mucho bien, pero que siempre esté contigo este bien, que no llegue un momento en el que no tengas nada, sino que siempre esté contigo. Por tanto, el profeta nos dice, levantaos a ashar, a comer el suhoor, porque hay baraka, porque hay mucho bien. Y los sabios marroquíes dicen, بين كاذب وصادق سحر على الذي اختاره ابن حجر. بين كاذب وصادق سحر على الذي اختاره ابن حجر. ¿Cuándo es ese tiempo? Lo mejor, dice el sahabi del profeta sallallahu alaihi wasallam, تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة فسئل كم كان بينهما قال قدر 50 آية. Dice, comimos el suhoor con el profeta y nos levantamos a rezar. Y le preguntaron, al rezar el fajr, le preguntaron, ¿y cuánto tiempo hubo entre que comisteis y os levantasteis a rezar? Dijo, lo que tardas en leer 50 aleyas. Y los sabios han calculado lo que tarda uno en leer 50 aleyas y son 15-20 minutos, hasta 40 minutos si quieres. Por tanto, 15-20 minutos antes del fajr empieza a comer el suhoor. Ese es el tiempo del suhoor. Si lo comes a la 1 de la madrugada, eso no es suhoor, no tienes baraka. Si lo comes a las 3 de la madrugada, eso no es suhoor, no tienes baraka. Tiene que ser 20-15 minutos hasta media hora, 40 minutos antes del fajr. Dicho esto, nos levantamos a rezar. Jazakumullahu khairan y hasta la próxima clase, inshallah.